buenos días acá en México. Nosotros somos 4 profesores investigadores de la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma Metropolitana, del Departamento de Administración y de Sociología, ¿verdad? En esta ocasión, nosotros estamos proponiendo un conversatorio que lleva por nombre el paradigma de la administración pública de la Cuarta Transformación. Para los que no estén familiarizados con el término de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya en 5 días deja el cargo, enunció su régimen con este nombre, la Cuarta Transformación, para hacer referencia a 3 grandes transformaciones que ha tenido México en el ámbito público y en lo referente a la vida pública, la administración pública. El propósito de este conversatorio justamente es poder establecer un conversatorio acerca de si en el paradigma de la administración pública de la 4T, que el presidente ha denominado humanismo mexicano, realmente podría considerarse un nuevo régimen en contraposición al neoliberal. Y para ello traemos a colación, en principio, los planteamientos de Pierre Bourdieu en su libro sobre el Estado, donde nos habla específicamente sobre la integración lógica y la integración moral para establecer una idea de país que al final contribuye a delimitar cuál es la racionalidad del aparato gubernamental del Estado. Entonces, empezaremos en principio considerando o enunciando lo que entendemos nosotros a partir de lo que dice Bourdieu sobre la integración lógica y la integración moral, que es lo que va a quedar más a mi cargo, para posteriormente conversar acerca de la traducción o la viabilidad o más bien la instrumentalización de esta idea de país en un ámbito más empírico, digamos. Si la administración pública cambia completamente sus funciones, su nomenclatura a partir de esta nueva idea de país, y si eso se traduce en una nueva forma de gubernamentalidad, de hacer gobierno, de hacer políticas públicas, o solamente se queda en el discurso. Bueno, yo soy Oscar Hernández y les voy a empezar a platicar un poquito acerca de justamente la idea en principio que tenemos para este conversatorio. Vamos a tomar para dar pie a todo el conversatorio el concepto de administración pública de Mauricio Merino, un destacado académico acá en México. Y para él dice: la administración pública es un área de conocimiento y acción que tiene como propósito estudiar sistemáticamente la acción del Estado, así como ordenar racionalmente los aparatos burocráticos que lo constituyen. Estos órganos están configurados bajo el diseño de un proyecto político único y tienen como objetivo la resolución de problemas centrales a partir de una idea de país. Esta es la idea central que les mencionaba, la idea de país, así como satisfacer las necesidades de una sociedad demandante, pero pasiva. Nosotros, como equipo de investigación, nos estamos aproximando a esta idea del país a partir de 2 concepciones que tiene Pierre Bourdieu en su libro sobre el Estado, que se denomina la integración lógica y la integración moral. Para Pierre Bourdieu, el Estado, más allá de responder a los intereses, bueno, más bien, además de responder a los intereses de una clase dominante en este sentido, en el sentido de Marx, y además alejándose un poco también del punto de la racionalidad de Max Weber en el Estado, lo que destaca Pierre Bourdieu sobre el Estado es el uso legítimo no solo de la violencia física, sino de la violencia simbólica, siendo este uso legítimo de la violencia simbólica el fundamento incluso de la violencia física. La violencia simbólica la vamos a entender entonces la capacidad que tiene el Estado de establecer un orden por mera enunciación.
Es decir, a partir de las palabras, de los discursos, para establecer no solamente un ordenamiento en el territorio, en la administración pública, sino también en la sociedad en general, ¿no? Para ello, asume Pierre Bourdieu al Estado como un campo, y esto anclado en su teoría sobre el campo, delimitado por un capital, en este caso el capital simbólico. Entonces dice Bourdieu, el Estado será ese espacio, ese campo donde interactúan o van a interactuar diferentes actores con la posibilidad de repartirse el poder inmerso en el Estado, pero además la violencia simbólica. ¿Qué significa eso? Que quien asuma las riendas del Estado, del aparato gubernamental, va a estar en la posibilidad de establecer una idea de país. Y esta idea de país va a determinar no solamente la racionalidad gubernamental, sino también la racionalidad de la ciudadanía. Ello con el propósito de que no solamente se establezcan nuevas formas de gobernar, nuevas formas de hacer políticas públicas, sino también para que exista legitimidad dentro de los ciudadanos. ¿Cómo es esto? A partir de la integración lógica, es decir, a la enarbolación de conceptos particulares para que la ciudadanía los haga suyo, y aparte con la integración moral, que tiene que ver con los valores que tienen que estar presentes tanto en la administración pública como a nivel de la ciudadanía. Pues existirá una legitimidad porque hay una se comparten, digamos, los términos tanto a nivel gubernamental como a nivel social. La cuarta transformación enarbola la idea del humanismo mexicano como su idea de país, haciendo una distinción con el neoliberalismo. Si ustedes tienen conocimiento sobre los discursos, sobre las retóricas del presidente Andrés Manuel, podemos encontrar diversos conceptos que van a enarbolar justamente esta idea de país, esta racionalidad gubernamental. Por ejemplo, la idea de la cuarta transformación, que asume el presidente que su régimen es la cuarta transformación, considerando en principio la independencia, después la reforma y posteriormente la Revolución Mexicana. Asume otra vez como otro concepto para la idea de país, la idea de transformación pacífica, que tiene que ver con una distinción sobre los otros procesos de cambio que en su mayoría han sido por movimientos violentos, y digamos que se dice o se asume pacífico porque está alineado a los procesos institucionales. Además habla sobre autoridad republicana, la cual está asociada a su propuesta de un gobierno sobrio, con gastos controlados y evitando los excesos en el uso de los recursos públicos. Nos habla también sobre soberanía nacional, donde enfatiza que varios de los recursos presentes en el territorio, incluidos los recursos naturales, pues tiene a disposición el Estado para hacer disfrute de ellos. Encuentra el presidente, en términos generales, ahorita lo vamos a debatir, cómo ubica a dos problemáticas generales que son las causas de los otros problemas presentes en el país, que es el neoliberalismo por un lado y la corrupción. Y hay al menos dos elementos que van a orientar la acción gubernamental, que es la idea de bienestar y la idea de justicia social, ¿no? Y además hay una retórica en torno a una distinción entre ciudadanos, ¿no? En principio no hace una distinción entre lo que él denomina pueblo y lo que denomina las élites. El pueblo representado por las clases trabajadoras y marginadas, y las élites a quienes acusan, ¿no?, de corrupción y haber traicionado el país, siendo el pueblo el actor central de su narrativa política. También hace una distinción entre conservadores y liberales, que digamos estas son unas categorías históricas para dividir a los actores políticos, y los trae a colación en el actual régimen. Y AMLO
Dice que los conservadores representan los intereses de las élites y del pasado neoliberal, mientras que los liberales son aquellos que impulsan el cambio y la transformación. Dicho esto, abrimos el conversatorio para, en principio, poder plantear la idea o echar a andar la pregunta sobre si el humanismo mexicano, el régimen de la cuarta transformación, en términos, digamos que retóricos de la discursiva, del imaginario, sí representa un cambio y posteriormente ver si este cambio a nivel retórico, a nivel discursivo, realmente se plasma en el ejercicio gubernamental, es decir, en la transformación de las secretarías de Estado y de las políticas públicas que de estas emanan y de la concepción de los problemas y sus soluciones alternativas. Entonces, tenemos aquí al doctor Benito León Corona, al doctor Juan Rogelio Ramírez y al doctor Leonel Flores. No sé quién de ustedes quería tomar la palabra. Bueno, a mí me gustaría abordar la cuestión como la has planteado, desarrollarla un poco, pues desde el punto de vista quizás histórico, ¿no? De análisis histórico, de teoría de la historia. En la historia, digamos, nosotros podemos distinguir claramente que nosotros podemos establecer una historia de las ideas y una historia de los procesos. Dentro de la historia de los procesos, todo Estado siempre es un Estado comprometido con un sector social que manifiesta ciertos intereses. Y en el terreno de las ideas, como bien ha señalado Oscar, pues se trata del análisis del discurso, un poco de realizar la cuestión de la genealogía y el análisis del discurso para obtener, digamos, aquella connotación en donde el Estado puede erigirse como un representante general, que estaría contrapuesto a la otra idea de los procesos de un Estado comprometido. En términos del discurso, se genera una interpelación ideológica que tiene que ver con la construcción, como bien señala Oscar, de las identidades políticas. Entonces, dentro de estas identidades políticas se utiliza, digamos, se construye un sujeto histórico, que es el sujeto histórico pueblo, ¿no? Para tratar de definir el campo de fuerzas que están delimitando a la política misma. Y luego también se hace un uso de la historia. Ese uso de la historia no solamente tiene que ver, digamos, con el aspecto de hoy mencionar a liberales y conservadores, sino generar una reinterpretación histórica de lo que ha sido el liberalismo y el conservadurismo en México. Y desde ese punto de vista llegamos un poco al concepto de la cuarta transformación. En alguna ocasión yo señalaba que esa cuarta transformación, el concepto de cuarta transformación muy probablemente no obedece ni en su concepto ni en su sentido a López Obrador, sino a un historiador que se llama Enrique Semo. Entonces, Enrique Semo retoma la idea del ciclo de revoluciones burguesas de Lenin. Para Lenin, muchas veces un cambio radical que tiene que ver con un proceso revolucionario no se da sobre la base de un giro de tuerca, sino sobre la base de varios giros de tuerca. Entonces, a eso llaman a Lenin como ciclo de revoluciones burguesas. Y lo que quiere decir es que, de alguna manera, diferentes movimientos sociales apuntan a un mismo sentido y una misma racionalidad histórica. Desde ese punto de vista, Semo recoge los trabajos de algunos historiadores, comenzando por Justo Sierra, que plantean que el proceso de independencia, la primera transformación, no estuvo desligada del proceso de la reforma juarista en contra de la intervención francesa conservadora, segunda transformación, ni tampoco posteriormente, aunque eso ya no le toca a Justo Sierra, ¿no?, de la Revolución Mexicana, que sería la tercera transformación. Cuando Semo hace estas reflexiones, estos pensamientos, él se pregunta si es necesaria y posible una cuarta transformación en México, y esto lo va a hacer en la década de los 70. Y entonces va a tener diferentes interlocutores.
Dos de ellos son historiadores soviéticos, uno es Rudenko, el otro es Alperovich, y ellos van a señalar que la posibilidad de una cuarta transformación está agotada, porque a la burguesía ya no le interesa generar ningún cambio, ya no es necesario para ellos ningún cambio más. Sin embargo, Semo va a señalar, perdón, ellos sí están considerando que se requiere un cambio y Semo dice que no necesariamente, que ya a la burguesía mexicana no le interesa y que si es necesario realizar ciertos cambios y ajustes, que eso le tiene que corresponder al proletariado mexicano, por lo menos iniciar ese proceso, aunque después la burguesía se adueñe del proceso, como ha terminado adueñándose de los diferentes procesos de transformación en México. Y entonces, desde ese punto de vista, pues a mí me queda más o menos claro que habiendo sido Enrique Semo secretario de Cultura en el gobierno de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues de alguna manera adquirió esa connotación y ese sentido de la historia para señalar y para indicar que había la necesidad de una cuarta transformación y se sustituyeron, digamos, los términos marxistas, marxistas-leninistas de proletariado por el de pueblo, teniendo la idea de que si solamente el proletariado podía iniciar este proceso transformador, este cuarto proceso transformador, pues ahora solo el pueblo podía salvar al pueblo, como lo plantea López Obrador en su discurso político, o por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, yo creo que ese uso de la historia, ¿no? Bueno, a mí particularmente me tocó la parte de la reflexión histórica de la reforma del Estado. Yo creo que ese uso de la historia va en función, exactamente como se va a plantear, que en el discurso se van a generar y construir ciertas identidades políticas. Ya Oscar también señaló la parte del humanismo y el neoliberalismo, ¿no? Para López Obrador, la corrupción, que es un enemigo a vencer, lo señala en alguna parte, ¿no? Que propiamente es el neoliberalismo porque la corrupción es la expropiación individual, ¿no? De los bienes públicos. Y bueno, pues se va a plantear una serie de valores, algunos no necesariamente nuevos, ¿no? Que es lo que Oscar está planteando, ¿no? La austeridad no es un valor nuevo, por ejemplo, si lo comparamos pensando de dónde venimos en términos de la eficiencia administrativa neoliberal, pero la cuestión de la soberanía, la honestidad, el bienestar y la justicia social, sí. Entonces, yo creo que a nivel de discurso político existen algunas imprecisiones, ambigüedades y vaguedades, pero eso no impide que sí veamos, digamos, la modificación del proceso de construcción de identidades a través del discurso y del campo de la política dentro de este gobierno. Leonel, Benito. Benito, ¿algo que agregar en este sentido? Bueno, a ver si no me da tos mientras hablo. Bueno, mira, yo quisiera centrarme bajo las consideraciones que has planteado, Oscar, al principio, en un contexto que suponga la posibilidad de que en esto que nosotros estamos conversando ahora, estamos planteando de manera general y para el caso mexicano, de manera más específica también, de manera general, y me refiero para el caso del Estado mexicano y de manera específica un poco al trabajo de la administración pública, lo que tiene que ver con lo que ocurre, lo que ocurre y lo que ha ocurrido con otros estados, nación en América Latina. Una de las cosas que todos nosotros sabemos que han ocurrido son, digamos, todos estos procesos que digamos, generado cierto tipo de condiciones que nos han llevado a esfuerzos que han resultado muy contradictorios en el sentido de lo que se ha planteado originalmente, por ejemplo, a través de lo que se conoce como reformas administrativas. Una de las cuestiones que aparecen ahí, que nosotros estamos tocando, es el tema de la democratización, ¿no? Estos procesos que se llevan a cabo desde la década de los 80 para romper con condiciones de gobiernos, gobiernos dictatoriales o autoritarios, como es el caso de México, con la prevalencia, la hegemonía del partido único que existió. Bueno, había una especie de partidismo medio raro aquí en el caso mexicano con la presencia del PAN, del Partido de Acción Nacional, pero, digamos, esto condujo en un momento determinado a un proceso de transformación significativo que viene ocurriendo desde la década de los 80 en diferentes formas y que por supuesto sería necesario que alguien con un conocimiento más preciso, por ejemplo, el caso argentino, nos pudiera situar
a nosotros en esa condición. Pero para el caso mexicano, una de las cuestiones que suceden es precisamente que hay el inicio de la ruptura de una forma específica de concebir la existencia del Estado-Nación. Digamos, la lógica, tal como lo has planteado, Oscar, en términos de la lógica, de la integración lógica, por ejemplo, la forma en que están estructuradas las instituciones ha dejado de tener viabilidad. Y uno de estos factores es precisamente los límites que encuentran las capacidades de los gobiernos para actuar en todo tipo de frentes. Uno de los planteamientos que se hace en todo caso ahí en ese momento es la necesidad de que los gobiernos dejen de moverse en ese sentido y empiecen a disminuir su presencia en espacios que no tienen posibilidades de hacer. Hay algo que yo puede ser recurrente que lo diga, pero el informe de la Trilateral sobre la democracia del 75 da indicios muy importantes o establece, digamos, las líneas que van a seguir los estados-nación a partir de ese momento, donde precisamente una de las cosas que hay que hacer de manera paradójica cuando se está hablando digamos, de avanzar hacia la democracia, es precisamente contener la democracia. Si bien es cierto que se está planteando para los países avanzados, esto no deja de ocurrir en países como los nuestros, países en desarrollo, donde también ocurre que hay una orientación muy importante por parte de los gobiernos para actuar en la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está planteando de manera muy puntual la ruptura de las intervenciones de los estados en la economía y en la provisión de bienes y servicios públicos para el bienestar de la población. ¿Esto qué significa? Bueno, va a significar eso que nosotros ya conocimos y se ha discutido mucho acerca de lo que es la configuración de una especie de estado mínimo, ¿no? Donde se disminuye, no es que se disminuye en sentido estricto, sino que los gobiernos dejen de actuar en todos los frentes que lo estaban haciendo. De tal manera que esto va a conducir en un momento posterior a que la democracia sea remitida a un plano estrictamente, a una democracia de tipo electoral, ¿no? Donde el único papel que va a tener la población o la ciudadanía en términos generales, o el pueblo, que es una palabra que aquí en México no les gusta mucho a ciertos sectores de la población, es precisamente la de elegir a quienes nos van a mandar, en una lógica schumpeteriana, ¿no? En una lógica donde las élites son las que tienen la posibilidad de conducir el país. Y en el caso, en términos generales, lo puedo plantear, va a ocurrir con una conducción lógica a través de expertos. Ese es el sentido de todo esto. Y en ese punto vamos a avanzar de manera paulatina. Hay investigaciones, por ejemplo, un profesor aquí mexicano de una universidad del centro del país, de la Universidad de Guadalajara, Enrique Valencia se llama, hace un seguimiento muy claro de cómo en México va siguiendo de manera puntual las líneas establecidas en el consenso de Washington. Son 10 orientaciones. No las voy a mencionar ahorita, no las tengo en la memoria todas, pero una de ellas es el tema del control de la inflación, por ejemplo. Otra tiene que ver con el manejo de los recursos fiscales, que tiene que ser apegado estrictamente a los recursos con los que cuenten los gobiernos. Y todo esto tiene que ver con cuestiones económicas. Y esto se orienta evidentemente a lo que se va a convertir en los procesos de globalización. ¿Qué sucede después de todo esto? Evidentemente hay un movimiento muy importante que tiene consecuencias significativas y en Argentina nos podrán opinar al respecto de lo que ha ocurrido y lo que sucede, que hay una ruptura muy importante de las condiciones las condiciones de existencia de la población. Hay una afectación significativa de tal manera que aquí en México la desigualdad se dispara. Y él ahí acaba de declarar recientemente el hombre más rico de América Latina, que es Carlos Slim Elú, mexicano, que posee una fortuna arribita de los 93,000 millones de dólares, que dice que a él no le gusta la palabra desigualdad. Pero no nos dice qué palabra es la que le permitiría el sustituir a esta que le desagrada. En todo caso, y eso es una palabra que refleja una realidad que se construye a partir de la década de los 90 y que avanza significativamente en la primera década del siglo pasado y buena parte de la segunda década de este mismo siglo, perdón, del siglo XXI. De tal forma que una de las cosas que van a suceder es que se va a producir una ruptura significativa a través de la posición que este gobierno va a postular con relación a aquellos. Una de las cosas que se dice y que se plantean en términos críticos
Pues a este gobierno le han imputado cualquier tipo de cosas, que no saben gobernar, que son autócratas, o alguien ha dicho que es una monarquía, cualquier cantidad de cosas, pero no se le ha podido mostrar. Hay una cantidad también de problemas muy serios. Uno de los más significativos es el tema de la desigualdad, perdón, el tema de la inseguridad pública y por supuesto el tema de la desigualdad y la pobreza, que en este podemos considerar que hay un ataque exitoso y una reconfiguración de las formas institucionales, es decir, la integración lógica viene acompañada también de una integración moral verdaderamente significativa, en el sentido de que se va a desarrollar toda una estrategia donde se van a ir atacando aspectos que han sido minimizados y afectados significativamente. Voy a dar un ejemplo cinematográfico al respecto. Me ha gustado mucho el cine espero que no me equivoque, no es Mike Leigh, se me ha ido el nombre, ahorita de un director inglés que tiene una muy buena película que se llama Yo, Daniel Blake, que nos muestra cómo ha sido deteriorado el sistema de salud en Inglaterra y las penurias que tiene que pasar la clase trabajadora para recibir servicios de salud que son verdaderamente terribles en la forma en que han sido estructurados. Eso lo podemos observar en muchos de nuestros países. A nosotros el sistema de salud, que es un sistema de salud muy heterogéneo, lo afectaron significativamente. Podemos ir viendo otras áreas de forma estratégica, los fueron debilitando con el objetivo de trasladar al ámbito del mercado todo tipo de servicios. Uno de los problemas más significativos es la capacidad de pago de la población. Por otro lado, está el grueso de privatizaciones que se llevaron a cabo. Y esto, por supuesto, necesitaba intervenciones que rompieran con esta orientación que se estableció durante más de 3 décadas en nuestro país. Y seguramente nos pueden apoyar allá las personas que nos acompañan allá en Córdoba, viendo qué es lo que ha ocurrido en su propio contexto. Y eso sería importante para tener un referente comparativo. De tal forma que lo que ha ocurrido es que las reformas del Estado que se fueron desarrollando en el sentido de convertir a la administración pública en una administración pública, perdón, una administración pública que, digamos, se pusiera fundamentalmente al servicio de la actividad del mercado, ha sido dirigida o redirigida a una forma de administración pública donde lo que se busca es intervenir en ámbitos que vayan dirigidos a mejorar las condiciones de existencia de la población. Y hoy lo podemos observar. Ayer nada menos se daba un informe pormenorizado de las condiciones en que se encuentran los servicios de salud para población no formal, es decir, que no cuenta con seguridad social. Y lo que se observa es un avance significativo. No tengo datos, no lo registré, pero es muy importante el crecimiento que se da. Y el otro punto que es relevante es que no es centralizado, porque son acuerdos de coordinación con las entidades federativas. En nuestro país hay 3 entidades federativas y solamente 23 están adscritas a esto y han sido a través de acuerdos de coordinación. Y esto ha significado la recuperación. Un aspecto muy importante y que manifiesta la necesidad de reconfigurar este tipo de aspectos es la carencia, por ejemplo, de personal médico especializado. Uno de los reflejos de esto, lo pongo también como un dato, es que se tuvo que recurrir digamos, no es puede ser la expresión, no puede no ser la expresión más adecuada, pero se importaron médicos cubanos para cubrir el déficit tan importante que había en los servicios de salud mexicanos. De tal manera que el discurso ha sido efectivamente uno donde se plantea la reconfiguración en términos morales de la propia sociedad mexicana y dándole el valor que a la población no se le ha dado. Es complicado hablar de participación política de la población, pero sin embargo hay una presencia mucho más relevante en este sentido. De tal manera que, bueno, dejo aquí mi intervención y digamos que iré precisando alguna que otra cosa en un momento posterior si hay oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Benito. Doctor Leonel, algo que nos quieras decir respecto a
digamos, el base de esta construcción, esta racionalidad gubernamental a partir de esta integración lógica y moral, más precisamente de la parte empírica en la transformación de las entidades de la administración pública y cómo hacen gobierno y políticas públicas desde ahí. Pues creo que hay varios elementos que han comentado ya los tres que da, digamos, posibilidad de partir hacia 2018, ¿no? El momento en el que López Obrador asume la presidencia de la República. Y creo que podemos discutir cuál es el concepto más adecuado, ¿no? Cuarta transformación, humanismo mexicano, neodesarrollismo. Lo cierto es que desde el punto de vista simbólico, retomando a Bourdieu, hay el interés muy preciso del gobierno de López Obrador de generar una ruptura, ¿no? Una ruptura que también habría que valorar qué tan ligada a la administración pública puede ser, qué tan ligada a la actividad gubernamental o simplemente al nivel del discurso, ¿no? Yo particularmente, dando seguimiento a las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en principio puedo señalar que hay una transformación comparativamente menor en relación con las elaboradas, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, con Ernesto Zedillo, con Carlos Salinas de Gortari, que son quienes operaron gran parte de todos estos procesos neoliberales para aglutinarlos en todas las categorías que han comentado los tres también, y que creo que hay una recuperación muy importante en términos discursivos, y esa recuperación se da no solo desde la plataforma electoral del gobierno del entonces candidato a la presidencia de la República, López Obrador, pero que se puede sintetizar de manera muy específica en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Hay la idea de una ruptura, sobre todo a partir de generar una articulación moral entre el pueblo y la administración pública, que sintetiza en una frase: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Y a partir de esta consideración va a desplegar una serie de estrategias encaminadas, en principio, a restar una serie de prerrogativas que tenía en el conjunto o en el sentido más amplio los funcionarios públicos, como el seguro de separación individualizada, seguro de gastos médicos mayores, entre otros, que van a empezar a, digamos, apretar el cinturón, como lo planteaba a principios de la década de los 80 Miguel de la Madrid, con la pretensión de limitar el gasto al nivel de la administración pública federal, por un lado, y creo que ahí se encuentra un desafío enorme sobre el que ahora podemos hacer alguna especie de valoración, porque plantea en el mismo Plan Nacional de Desarrollo que se reduciría en 15% las dimensiones de la administración pública federal. Y ahí hay un elemento que obedece más a una condición de acción de gobierno. Para poder realizar esa disminución del 15% de las dimensiones de la administración pública federal, pues habría que apelar, digo yo, por lo menos a dos posturas, ¿no? La primera sería reducir las funciones registradas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o impulsar un proceso de profesionalización dentro de la administración pública, por lo menos en algunos niveles de mandos medios, puedo sugerir. Esto lo que me lleva a interpretar es que el interés fundamental de la lógica del cambio del modo de conducir la administración pública de López Obrador con respecto a los gobiernos previos tuvo que ver más con una ruptura simbólica del modo de gobierno
de los sexenios de 1982 a 2018, que con respecto a actividades, digamos, muy puntuales, si bien hay una serie de cambios en las secretarías de Estado, por ejemplo, en materia de combate a la inseguridad, se forma la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, que en realidad deriva de la decisión de la Secretaría de Gobernación, que algunos años atrás se había receptorizado en esta Secretaría de Gobernación. Hay una serie de cambios que van a auspiciar, sobre todo a nivel de las entidades federativas, lo que se denominó superdelegados, ¿no? A principios del gobierno, que era transferir la capacidad de las delegaciones o subdelegaciones que tenían las entidades centralizadas y paraestatales, para reconfigurar la representación de cada una de las secretarías de Estado en las 32 entidades federativas. De tal modo que este tipo de cambios, si bien propició una serie de ajustes en materia de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cambio, digamos, en términos del diseño de la administración pública no fue sustantivo, y digo no fue sustantivo tanto en términos del tamaño de las modificaciones como en el tipo de cambios que se dieron, ¿no? Por ejemplo, el cambio de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría del Bienestar prácticamente fue un cambio de nombre que simbólicamente representó más que el cambio de nombre, porque está detrás de ese modelo de Estado una palabrita que va a permear por todas las estructuras gubernamentales, que es bienestar. Entonces, esa palabrita bienestar simbólicamente va a transformar el modo en el que se va a operar la actividad propia, y que va a fungir como una especie de bisagra de la administración pública antes de 2018 a la administración pública después de 2018. Y creo que esto va a ir dando fuerza y va a ir dando sentido a algo que no transformó tanto, y para decirlo en términos contrarios a una frase famosa en la década de los 80s, cambiar todo para no cambiar nada, pues acá es cambiar poco para transformar mucho, ¿no? En la lógica del modo en el que se va dando dirección a la administración pública, y que se van generando atisbos en una discusión que creo que hay que ir señalando y que no voy a comentar ahora para no monopolizar mucho, pero este término de desconcentración, descentralización de órganos constitucionales autónomos, de entidades paraestatales, de unidades administrativas, y que ahí es en donde está gran parte del debate de si es autoritario centralizar o desconcentrar, el modo en el que López Obrador está planteando estas últimas reformas del famoso Plan C, que no porque sean últimas no significan un cambio, yo creo, armado desde su gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que vale la pena profundizar en referencia al término de bienestar, como lo menciona aquí el doctor Leonel, porque, como bien menciona, funciona como una especie de bisagra para entender, en principio, dos elementos que los pongo en consideración aquí en el panel. Por un lado, en relacionado a los programas sociales y la política social del nuevo régimen, del régimen de Andrés Manuel López Obrador, que se caracteriza en principio en apoyos directos a sectores históricamente vulnerados, ¿no? Como jóvenes, adultos mayores, jóvenes que están en situación de no trabajar, ni estudiar por no tener la experiencia suficiente para insertarse en el mercado de trabajo, madres solteras, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, lo enmarca también la idea de bienestar respecto a el proceso de planificación de desarrollo, ¿no? Sin, que se traduce específicamente en poner más atención en el bienestar de la población
en lugar de hacer o poner en primer lugar el crecimiento económico, que esto estaría más dirigido a que beneficiar a estas clases que tienen el uso de los medios de producción, y lo que se traduciría un mayor apoyo a este tipo de sectores que están en la posibilidad de invertir y reinvertir su capital. Yo en principio mencionaría que yo no encuentro una distinción entre la idea de bienestar de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando se enuncia, se enarbola como un cambio de régimen en comparación al régimen neoliberal, dado que en ambos casos la idea de bienestar está asociada a los consumos mínimos. Los apoyos económicos directos de la Cuarta Transformación, que vendrían a reemplazar los apoyos o las transferencias monetarias condicionadas del periodo neoliberal, tienen la intención de dar los mínimos necesarios a estas personas identificadas en situación de pobreza, más específicamente en el sistema neoliberal, perdón. ¿Podría tener una última participación? Sí, claro. Perdón que le quite la palabra a Oscar, pero yo debo de retirarme por una cuestión laboral, pero sí quiero hacer un señalamiento global de lo que hasta ahora se ha hablado, ¿no? Cuando vemos el panorama histórico y decimos de dónde venimos y de dónde no venimos para ver qué ha cambiado y qué no ha cambiado, a mí me parece que no venimos precisamente de un modelo de Estado neoliberal. Venimos de un modelo de Estado que utiliza el neoliberalismo como justificación ideológica para realizar una serie de procesos de cambio. La economía en México ha estado totalmente monopolizada. Ya de entrada ahí no tenemos un factor de libre competencia. La COFECE ha servido para muy poco y muchas instituciones que el régimen está tratando, bueno, que el gobierno está tratando de modificar, así ha sido. Lo segundo es señalar que, digamos, la cuestión del autoritarismo y la democracia, ha habido experiencias latinoamericanas que han sido señaladas como de autoritarismo populista, que han buscado defender la soberanía y la justicia social. Está el caso de Velasco de Alvarado de Perú. Históricamente hay varios gobiernos que han sido tachados de esa manera y que, sin embargo, han logrado reducir brechas de desigualdad y han logrado defender asuntos de soberanía nacional. Yo estoy de acuerdo con Benito que la democracia es un concepto en disputa. La democracia electoral parece haber estado muy divorciada de la justicia social. Tenemos la carta de intención que se suscribió por parte de la Madrid con el FMI, que coincide totalmente con el PIDE. Tenemos el otro ejemplo de Iberdrola. La llegada de Iberdrola obedeció a reducir los mínimos de producción de manera artificial de la Comisión Federal de Electricidad para justificar la llegada de Iberdrola, ¿no?, como empresa privada a la producción eléctrica de este país. Y yo creo que realmente de donde venimos es de un Estado híbrido. Es decir, nunca ha sido un Estado plenamente neoliberal, nunca abandonó los bastiones de control social ni corporativistas, ni abandonó la rectoría económica, aunque luego fue cediendo paulatinamente el control económico a las transnacionales. Y a pesar de tratar de plantear la cuestión de una racionalidad administrativa y una eficacia económica, pues no se logró, y simplemente lo que se pretendió fue que la administración pública funcionara como la administración privada. ¿Hasta dónde el gobierno de López Obrador ha logrado modificar esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con Leonel. También el campo de fuerzas no es fácil de manejar, ¿no? En términos de integración lógica, coincido con Oscar en que hay un proceso, hay elementos de continuidad, hay elementos también digamos, de no conclusión, como la descentralización. En términos de integración moral, yo el gran factor que veo que es problemático es el de la violencia, ¿no? A mí me parece que la violencia genera un cuestionamiento, un desafío muy importante para generar esa integración moral a partir del encauzamiento adecuado de las energías sociales. López Obrador, aún en el discurso, ha defendido el libre comercio, defendiendo el TEMEC, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ha habido cosas que no han cambiado. La minería sigue siendo un modelo extractivista, explotador del trabajo de la naturaleza. En fin, yo sí creo que es muy importante el que ahora ustedes discutan, ¿no?, como está haciendo Oscar, ver qué cambio, y como el propio Leonel también planteó, qué cambia y qué permanece en este gobierno.
Y bueno, yo me disculpo, me perdono, Oscar, me tengo que retirar. Tengo que aplicar un examen, pero fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Benito, gracias a la organización, gracias al público que nos está escuchando, que me pudo escuchar un ratito, y pues perdonen. Gracias. Gracias al doctor Juan Rogelio. Pues planteo de nuevo este debate, este cuestionamiento acerca de la noción de bienestar. Como yo les digo, yo asumo o yo estoy pensando que en términos tanto retóricos, bueno, hay una distinción más retórica que en la parte empírica, y en la parte empírica yo observo más una continuidad de esta idea de bienestar, tanto en la política social y en los programas sociales del antiguo régimen o del régimen pasado del neoliberalismo y del régimen de la Cuarta Transformación. Si bien hay una distinción ahí en los sectores que van a ser beneficiados con los programas sociales y la política social, en principio en el régimen neoliberal, a los identificados en pobreza extrema y con la intención, los programas de transferencias monetarias condicionadas para romper con esta pobreza intergeneracional, y en el caso de la Cuarta Transformación, identificando a los sectores que van a ser beneficiados de estos programas sociales, que como les decía eran apoyos directos, pues se asume que son los sectores históricamente vulnerados, como los jóvenes, adultos mayores, madres solteras, etcétera. Pese a esta distinción en el sujeto de quién va a ser beneficiario, yo estoy identificando una continuidad en el propósito de estos programas sociales, de esta política social, que tiene que ver más con dar apoyos para crear, digamos que consumidores mínimos en el mercado, en lugar de buscar una transformación radical de la situación vulnerable o pobreza de estos sectores. No sé al respecto qué podría decir el doctor Leonel, el doctor Benito, perdón, doctor Leonel. Benito. Es que tengo que abrir el micrófono. Mira, no es, hay que partir de la consideración, habría que ver la historia de cada nación, pero una de las cuestiones que atraviesa la existencia de los países latinoamericanos es el liberalismo, ¿no? Si nosotros pensamos que uno de los referentes más importantes de este presidente nuestro es Benito Juárez era un hombre liberal. Y mucho del pensamiento que postulan a este grupo que triunfa, digamos, en esas guerras, esa guerra de reforma en nuestro contexto a mediados del siglo XIX, pues son personas que adscriben los principios que el liberalismo postula, ¿no? Libertad individual, por ejemplo, libertad de opinión, libertad de movimiento, estas cosas que van ganando terreno de manera paulatina, perdón, este tipo de principios de ciudadanía que van ganando terreno a partir del siglo XVIII. Entonces, bueno, lo que inspira mucho la formación del Estado-Nación mexicano, pues tiene sus raíces en el liberalismo, y una de las cuestiones que hay que entender es que no se pueden cambiar las cosas. Me voy a referir a propósito de esto, el tema del bienestar, a algo que decía Juan Rogelio, que él considera que el neoliberalismo no es algo que se implantó de forma consistente en nuestro contexto, pues habría que ver en realidad qué es eso a lo que se refiere, porque una de las cosas que han caracterizado al neoliberalismo en todo el mundo es el crecimiento desmesurado, por ejemplo, de los monopolios en el terreno económico. Y eso es un principio que es contrario, digamos, a la actividad de mercado propiamente dicho, porque uno de los principios que se postulan desde el liberalismo económico clásico es que los monopolios son un mal. Y sin embargo, si nosotros observamos la realidad en la que vivimos, estamos plagados de monopolios y son los que controlan, y hay una tendencia muy fuerte a que esto continúe. Entonces, revertirlo resulta muy complicado. El otro punto que resulta relevante desde la perspectiva de los planteamientos del liberalismo es que lo que importa es la capacidad de las personas para generar riqueza de manera individual.
Y nosotros podemos encontrar el número, el crecimiento tan significativo que se presenta en nuestro contexto. En el caso mexicano, en la década final del siglo pasado eran como 5 o 6 personas, 6, 7 personas las que tenían fortunas arriba de los $1.000 millones. Hoy estamos hablando de cerca de 30. Entonces hay un crecimiento muy significativo en ese sentido, de tal manera que me parece que sí ha sido exitoso el régimen en ese sentido, donde se han establecido la lógica del individualismo para darle sentido a nuestra existencia. Ahora, el punto aquí es hasta qué grado es relevante mantener las condiciones que permitan que la población no caiga en una situación verdaderamente que lleve a levantamientos sociales masivos. Entonces, lo que hay que hacer es tomar medidas que permitan que esto se matice significativamente. Y ahí tenemos el montón de programas para obtener ingresos condicionados. En nuestro país ocurre esto desde 1988, digo 1989 para ser puntuales. Este gobierno lo que plantea es que hay que hacer es universalizarlos y que no son digamos, un proceso en el que se selecciona, ¿no? Sino lo que hay que hacer es ofrecerlos al conjunto de poblaciones específicas. Tú lo mencionaste, Oscar, en relación con el tema del bienestar, jóvenes, adultos mayores, y que han sido, si lo pensamos puntualmente y con más cuidado, por supuesto hay que revisarlo, son parte del ejército que apoya tan significativamente este gobierno. ¿Por qué? Pues porque les mejoró las condiciones de existencia, no tenían ingresos. Y los ingresos que les están entregando cada bimestre, cada 2 meses, pues están resolviéndoles una serie de situaciones que verdaderamente los convertían en poblaciones vulnerables. En este punto, entonces, algo que hay que tomar en consideración es la importancia de las tecnologías para ir al terreno de la administración pública. Nosotros ya no hablamos de administración pública. No, tal vez no me dejen mentir, lo planteo como una pregunta a las personas que nos acompañan, que en realidad nosotros estábamos hablando de nueva gestión pública. Nosotros dejamos de hablar de administración pública porque hubo un proceso de colonización de instrumentos administrativos de la administración privada, de la gestión privada, bajo la consideración que eran mucho más eficientes. Y a nosotros, bueno, por principio, si nosotros pensamos el tema de la eficiencia tiene que ver estrictamente con el ámbito económico, y ese no sería, en mi opinión, lo que a los gobiernos debería importarle. A los gobiernos debería importarle ser eficaces y efectivos en las tareas que llevan a cabo. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trató fue de digamos, obtener recursos económicos a través de todo tipo de servicios. Lo que hicieron, pues, por ejemplo, fue generar cantidades brutales de contratos con empresas. Y estas empresas, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, ayer lo veíamos. Hay un, hay una guerra que desatan aquí los contratistas mexicanos, que son los que están intermediando el abasto de medicinas al servicio de salud mexicano en su conjunto. Vienen, les quitan los contratos y evidentemente se van a sentir afectados porque son parte de estos grupos oligárquicos, grupos de poder. Y esto va a tener consecuencias muy importantes. ¿Por qué? Porque en realidad deja de tener vigencia el derecho administrativo. Lo que entra en vigor a través de los contratos es la posibilidad que tienen los particulares de relacionarse con los responsables de las agencias mexicanas de establecer ese tipo de relaciones. Vemos el caso de Pemex. ¿Quién está en la cárcel ahora? El Petróleos Mexicanos. ¿Quién está en un proceso judicial? Pues el último director de esta agencia. ¿Por qué? Pues porque cometió una cantidad grandísima de fraudes al amparo de las atribuciones que le otorgaron para que él definiera, brincándose todo tipo de regulaciones, que las eliminaron para llevar a establecer contratos. Esto que decía, no es el caso de Iberdrola, pero con un montón de empresas petroleras que vienen a instalarse en el país. Entonces, uno de los cambios que introducen, que son muy importantes, es que nosotros dejamos de hablar de administración pública y nos derivamos a la lógica de la gestión pública. Y la gestión pública se mueve en el sentido de en el sentido de que son las empresas mucho más capaces de hacer el ejercicio administrativo del gobierno que el propio gobierno. De tal manera que hay que introducir un montón de instrumentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la evaluación del desempeño.
En todas las entidades de la administración pública mexicana hay unidades de evaluación del desempeño. Este gobierno no lo quitó, pero también nosotros podemos ver que una de las cosas que señalan los analistas, por ejemplo, leía un analista sobre el tema del populismo que decía que los gobiernos populistas de izquierda eran mucho más capaces de manejar, por ejemplo, los recursos públicos que los populismos de derecha. Eran más capaces de manejar, digamos, los déficits fiscales, tener bajo control la inflación y manejar adecuadamente los recursos públicos. Y nosotros, si nosotros observamos, estos son criterios que se establecen desde el consenso de Washington. Y este gobierno los ha cumplido a pie juntillas, si no me equivoco. De tal manera que está usando de la manera más efectiva posible los recursos de que dispone. De tal forma que nosotros planteo que deberíamos de empezar a plantear la necesidad de volver a hablar de administradores públicos, de funcionarios públicos y no de gerentes y no de gestión pública. Porque también la gestión pública ha presentado una buena cantidad de limitaciones y de distorsiones que han derivado en una cantidad de actos de corrupción gigantescos. Y lo podemos demostrar a partir de el anterior gobierno, el que está por salir en este momento, ¿no? El gobierno anterior, presidente anterior y toda su pandilla cometieron una cantidad brutal de delitos económicos contra el Estado mexicano. Y ahí sigue. De tal forma que debemos pensar que hay cierto tipo de elementos, no se pueden eliminar, hay que utilizarlos de la mejor manera posible. Y ahí están estos a los que me he referido hace un momento, ¿no? El tema fiscal, el tema inflacionario, el tema del manejo adecuado de los recursos, que hoy la batalla, por ejemplo, tiene que ver con el Poder Judicial, que tiene de montones, para poner un símil, estamos hablando en términos de dólares, ¿cuánto ganan? Se habla que ganan 700,000 pesos mexicanos al mes. ¿Cuánto es eso en dólares aproximadamente? Ahorita vamos a hacer la conversión para dar el dato de lo que se ganan esos angelitos cuando es una locura, pues, en términos de el promedio de ingreso que tiene la población mexicana. Así que bueno, aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, doctor Benito. Tenemos ya solamente 4 minutos para este conversatorio. Entonces, al respecto sobre la pregunta que lancé, doctor Leonel, o más bien en términos generales, una conclusión a la que llegarías con este conversatorio. También pensando a ver si existe algún interesado y una interesada en el público que quiera hacer una intervención. Quedamos aquí abierto antes de que hable el doctor Leonel. No sé, allí en el salón con Rocío Lemus. No, su número. No, bueno, entonces, el doctor Leonel, por favor. Bueno, creo que parte del concepto de bienestar, está muy relacionado con el modo en el que se diseña la administración pública en el actual gobierno, ¿no? Pues probablemente pueda ser la palabra que dé identidad al gobierno en su conjunto, más allá de la administración pública federal centralizada y paraestatal. Creo que es un eje articulador, ¿no? Un eje articulador del discurso, un eje articulador del diseño institucional, un eje articulador de las políticas públicas, y todos esos niveles creo que tienen un propósito en cierto modo. Habría que discutir si es efectivamente la racionalidad con la que se plantea en el actual gobierno. Lo cierto es que sí se convierte en un eje articulador en todos los niveles, y ese eje articulador va dando forma, va dando cauce al proyecto alternativo de nación definido en el Plan Nacional de Desarrollo, con todas sus inconsistencias técnicas que también habría que discutir y reflexionar sobre el objetivo de tener un plan de esta naturaleza, ¿no? Separado y distinto
por lo menos desde el punto de vista técnico de los sexenios previos al gobierno de López Obrador, y lo que uno identifica es pues que es un plan nacional de desarrollo que va a generar, digamos, muchas incertidumbres, inconsistencias en términos técnicos, pero al final de cuentas sí recupera tanto en términos de la discusión de la ruptura con el modelo previo, para no denominarlo necesariamente neoliberal, que creo que ahí habría que discutirlo más ampliamente, pero a partir de 2018 hay una reconfiguración de la administración pública, y esa reconfiguración creo que nos trae necesariamente al debate de qué tan autoritario, qué tan centralizador juega con la lógica de construir instancias ligadas a las secretarías de Estado y eliminar o fusionar órganos constitucionales autónomos que están en propuestas, pero adjudicaciones directas a las secretarías de Estado de órganos desconcentrados, sectorizados y no sectorizados. Pienso, por ejemplo, en la Conducef, ¿no? En la comisión, perdón, en la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente, que empiezan a eliminar la parte desconcentrada, y esa parte desconcentrada en el fondo tiene una implicación. La implicación es que hay una autonomía presupuestal, hay una autonomía de planificación y hay una vinculación en términos administrativos. Esto creo que puede abrir un debate muy amplio para identificar si este tipo de movimientos de desconcentración o de recentralización obedecen a la idea de generar una monarquía o un gobierno autoritario. Lo cierto es que en la práctica se habían convertido en una especie de camisa de fuerzas, porque la autonomía presupuestal y la autonomía de gestión pues generaba una serie de trabas en este tipo de organismos desconcentrados y órganos constitucionales autónomos, de tal suerte que empezaron a generarse camisas de fuerza que inmovilizaban la actividad gubernamental, y este tipo de incapacidades se convirtieron o se tradujeron en una especie de un cuarto poder en el equilibrio de poderes, pues porque tenían capacidad de realizar contrapesos a las decisiones o a las propuestas del gobierno federal. De tal modo que mi postura es que este proceso de recentralización obedece más bien al objetivo de agilizar con mayor intensidad, con mayor, digamos, fuerza la capacidad de gestionar desde el punto de vista sectorizado, por una razón muy evidente, que al encontrarse estos órganos desconcentrados en unidades administrativas en las secretarías de Estado, pues automáticamente se convierte en una instancia subordinada al Poder Ejecutivo, a quien encabeza la Secretaría de Estado, y eso puede dar mayor versatilidad, mayor dinamismo, aunque pues está la parte crítica de que esta recentralización pues tiene una implicación que nos lleva invariablemente al camino del autoritarismo y de las monarquías y de la centralización y hegemonía de la toma de decisiones. Entonces, creo que hasta ahora, evidentemente que han jugado con la fuerza que tienen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que en esta última elección ha sido apabullante a tal grado de poder reunir la mayoría calificada. Y yo creo que si las condiciones se prestan para verlo desde el punto de vista negativo, yo creo que lo primero que habrían hecho es eliminar todos los órganos constitucionales autónomos, cosa que no se ha planteado como una de las propuestas en el plan C.
de tal modo que uno puede inferir que ahora cuentan con la capacidad para reformar cualquier cosa, para transformar el diseño de la Administración Pública Federal. Y lo cierto es que en el Plan C, que es la propuesta de reformas que se tienen en la mesa de discusión desde hace 2 meses, pues no ha estado presente en esas iniciativas. Entonces, pues yo puedo inferir que no está por el lado de generar condiciones de autoritarismo, por condiciones de centralización ilimitada, sino más bien por encontrar mecanismos que permitan dar viabilidad y dinamismo a las políticas en términos de las condiciones en las que se plantea el universalismo, rompiendo con la focalización como se venía haciendo en sexenios previos. De tal modo que si uno lo ve comparativamente en términos de el déficit público, pues el actual sexenio ha tenido mucho menos déficit de lo que se tuvo de 1982 a 2018. Ha tenido mejor controlada la inflación, ha aumentado el salario mínimo y creo que son condiciones que van, digamos, eliminando los mitos que se definieron a principios de la década de los 80, que no habría que aumentar el salario mínimo, por ejemplo, porque eso se traduce en automática inflación. Y eso se defendió hasta el último secretario de Hacienda que está ahora en el Fondo Monetario Internacional, Carstens, ¿no? Que él mismo decía, no, hay que tener cuidado, hay que controlar y pues eso, a pesar de que el propio siguiente secretario de Estado, Luis Videgaray, reconoció la pérdida de la capacidad adquisitiva en un 25% desde 1982 a 2014, ¿no? Entonces, creo que este tipo de mitos están puestos en reflexión y en consideración y habría que identificar con mayor detalle en el periodo de trazabilidad del tiempo para poder identificar los efectos negativos eventualmente que se pueden tener de este tipo de decisiones. Muchas gracias, doctor Leonel. Estoy revisando aquí la calendarización y los tiempos. Creo que nos hemos pasado 10 minutos. Espero que este conversatorio les haya servido a quienes están allá en Argentina, los que nos ven a través de las redes sociales de YouTube, de quienes estuvieron aquí presentes en el Zoom, para poder dar cuenta de la racionalidad y la administración pública de la Cuarta Transformación, que en términos discursivos, digamos, a lo mejor también en términos empíricos, en términos de acción gubernamental, va a tener una continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, que asume el poder el próximo martes. Entonces es temas y preguntas que van a quedar en consideración y para próximos encuentros que podamos entablar acá entre México y Argentina. Entonces les damos las gracias por estar presentes. No sé si Benito. Benito, ¿quisieras hacer un comentario para cerrar? No, bien, lo que me parece que es un ejercicio que habría que ampliar y hacerlo comparado en todo caso, ¿no? De tal forma que pudiéramos, si fuera posible, digamos, ver que cómo piensan la propia condición en la que se encuentra la administración pública en varios países, ¿no? Pero bueno, será un esfuerzo que habría que tratar de desarrollar en el futuro próximo, ¿no? En el futuro, así de sencillo. Así que bueno, eso es lo que diría y pues agradecerles a nuestros anfitriones, por supuesto, y bueno, y reconocer que es un espacio valioso el que nos han proporcionado para externar nuestros puntos de vista, nuestras posiciones con respecto a lo que ocurre aquí en nuestro contexto. Eso es todo. Vale, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Darle Sí, las gracias. Rocío. Me gustaría darle las gracias. Muchas gracias por participar. La verdad que fue un honor poder escucharlos. Y bueno, a mí también un poco me quedó la duda de cómo seguirá esta transformación en su próximo gobierno, asumir en México, así que espero poder tener continuidad de esta temática y de esta charla en otra oportunidad.
Gracias, Por sí, así supuesto, será. Juan. Bueno, Gusto. Bueno, pues hasta luego. ahora nos seguimos con lo que sigue. Entonces, Buen día, buena tarde para usted.